Bueno. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, sean bienvenidos, ¿verdad? Otro día más aquí encontrándonos, ¿no? Todos unidos, ¿verdad? Y no es un domingo cualquiera o un día cualquiera más, ¿verdad? Porque hoy es especial. Yo considero que cada semana, cada domingo, ¿verdad? Dios nos lo hace tan especial porque nos pone nueva información, ¿verdad? Nos da nueva palabra, nos da nuevo conocimiento, ¿verdad? No podemos simplemente discernir o poner que es un domingo cualquiera, ¿no? Realmente tenemos que abrirnos hacia Él y realmente entender que cada día es una nueva palabra, una nueva enseñanza, ¿verdad? Una nueva visión, una nueva idea. Y el día de hoy quiero compartirles, leerles una palabra más bien. Es en Romanos 8, del verso 1 al verso 12. Dice, y por subtítulo tiene este mensaje que dice, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y bueno, hermano, recalca en esta parte, ¿verdad? Que no hay que dejarnos guiar hacia la carne, ¿no? Más que nada. ¿Y qué quiere decir en la carne, no? No siempre se relaciona a algo, como lo dice, ¿no? Carnal, a algo físico, ¿no? Sino que simplemente evoca también otros aspectos del pecado, ¿no? No hay que dejarnos guiar por lugares, por personas, ¿verdad? Por pensamientos, ¿no? O incluso por palabras, ¿no? Que no alimenten nuestro espíritu, que no nos dejen guiar, que no permitan que nos centremos en el camino que nos tiene preparado Dios, ¿no? Y algo que me encanta es que al final del versículo, bueno, de estos versículos menciona que el mismo espíritu con el que levantó a Jesús vive también en nosotros. O sea, es tan grande el poder que nosotros no nos damos cuenta que con ese mismo poder nosotros podemos hacer grandes obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos grandes propósitos, pero simplemente debemos de amarrarnos, ¿no? Debemos de dejarnos guiar por su espíritu, ¿no? Y hacer a un lado la carne. En este momento quiero que donde tú estés cierres tus ojos y ores hacia Dios. Habla con Él, platica con Él, piensa cuáles son las palabras que quieres expresarle en este momento, Señor. Padre, yo te doy gracias por este día que nos permites estar una vez más delante de tu presencia, Señor, porque es grande tu misericordia y tu amor con nosotros, que nos permites estar aquí una vez más delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por estos minutos, por estas horas, Señor, por estos segundos que nos permite, Señor, disfrutar, deleitarnos en tu presencia, Señor,
porque sabemos que la palabra de hoy guiará nuestra vida, que encaminará nuestros pasos hacia un futuro mejor, Señor, un futuro en el cual tú estás construyendo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos, Señor, en los cuales nos dejamos deleitar en tu tranquilidad, en tu amor, Señor, porque gracias a ti es que estamos aquí reunidos, Señor. Bien, hoy podríamos estar en cualquier otro lugar, Señor, pero gracias a ti es que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias te doy por la vida de los que estamos aquí presentes y los que faltan aún por llegar, Padre, que tú los guardarás, tú los guiarás, Señor, y tú cubrirás toda hazaña del enemigo, Señor. Tú quebrantarás todo pecado, Señor, todo designio, toda maldad, Señor. Apártalos de los malos caminos, de las malas veredas, Señor, que guíen hasta aquí, Señor, que aquí es su presencia, Señor, que tú aquí nos guíes, Señor, hacia un nuevo propósito, hacia un nuevo bien, Padre. Gracias, Señor, por estos días, Padre. Gracias por todo lo que ha transcurrido, Señor. Los días son cada vez más pesados, más difíciles, pero nosotros confiamos en ti, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Tú sabes, Señor, lo que nosotros anhelamos, Señor, lo que esconde en nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Pero tú conoces también cómo son nuestros pensamientos, Señor. Y gracias a ello es que estamos aquí ahora, Señor. No somos seres perfectos, Señor. Jamás lo seremos. Pero sabemos que si estamos atados a tu mano, podremos serlo, Señor. Podremos crear la mejor versión que tú quieres que demostremos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. ¿Cuántos estamos agradecidos por la gloria de Dios? Vamos a darle un aplauso una vez más al Señor Jesús. Él lo merece. Gloria a Dios. Agradecemos que usted ya haya tomado su lugar. Y prepara tu corazón porque Dios quiere hablarte. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Yo también quiero que Dios me hable. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos han disfrutado la gloria de Dios? Ha sido hermosa, ¿verdad? Llegó un momento en donde, yo sé que usted entiende, llega un momento donde ya no es uno, sino la propia presencia de Dios te va llevando, amén. Vamos a preparar nuestro corazón. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, verso 1. Diga conmigo, hasta ver su gloria. Sí, ahí está. 2, sí. Hasta ver su gloria. Éxodo capítulo 3, verso 1 dice: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Por favor, subraye eso en su Biblia, y si lo está viendo en su celular, remárquelo ahí con un colorcito.
Moisés condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Levanta tus manos y comienza a declarar en el día de hoy: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero, papá. Bendigo tu nombre en esta tarde, Señor, y te pido que tomes control de esta reunión. Que a través de esta palabra tú hables a tus iglesias. Habla a la iglesia de Cristo, Señor. Habla a nuestras vidas, a Roca Firme y a Casa de Paz. Condúcenos con el propósito que has planteado por medio de tu Espíritu Santo al derramarlo sobre nosotros. Nos sometemos a esta palabra, Espíritu Santo, y hasta ver tu gloria caminaremos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3 verso 14. Aleluya. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Pablo está hablando de cómo el pueblo de Israel se encasilló en un ritualismo mosaico, hablando de Moisés. Porque si tú lees el antetexto a esto, al verso 14, te darás cuenta que Pablo está hablando de Moisés y de aquella gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés. Y por este tiempo el pueblo de Israel caminó tan seguro de sí mismo que al cometer errores comenzaron a dejar de darse cuenta que estaban desviándose, y dice: pero ellos endurecieron su entendimiento, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse. Ese es el velo de la religión, ese es el velo del dogma. Poner por encima del espíritu el dogma y no al Espíritu de Dios. Jesucristo por eso declaró: la palabra mata. Solamente leer la Biblia, solamente leerlo como un libro más, es X. Mas el Espíritu vivifica. No podemos leer palabra de Dios sin Espíritu. Por eso, antes de que entremos al tema centrado, oramos para que el Espíritu Santo tome control. Y dice la palabra, verso 15: hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto en sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, diga conmigo, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Vamos, dile a que está a tu lado: el velo que te ocultaba la verdad. Vamos, dile: el velo que te ocultaba la revelación, el velo que te ocultaba la gloria de Dios, en Cristo Jesús te es quitado. Verso 17: mas ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, ¿quiénes? Todos nosotros. Nada más la iglesia Roca Firme, nada más la iglesia Casa de Paz, nada más las iglesias multitudinarias. No, todos nosotros a rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Denle un aplauso al Señor Jesús. Vamos, dile al que está a tu lado, con el rostro descubierto. Dile así a los ojos, así fijamente. Dile, expuestos a la gloria de Dios, seremos transformados. A ver, levánteme su mano. ¿Quién quiere ser transformado? ¿Quién quiere que su vida cambie? Pastor Omar, de parte de Dios le digo así: has conducido a mi rebaño al desierto, dice Dios. Pero entendías en tu corazón que tenía un propósito. Porque a pesar de que como Moisés tomaste a las ovejas y las llevaste al desierto, y muchos comenzaron a tildarte de loco, muchos comenzaron a criticarte en la decisión que estabas tomando con tu esposa. Sin embargo, en esta semana te empezaste a dar cuenta de cosas que Dios ya comenzó a hablar a tu corazón. Ha habido cosas que Dios te ha estado hablando en el espíritu de ensueños. Y te darás cuenta que solamente te moví porque quiero mostrarte mi gloria, dice Dios. Y así como conduje a Moisés en el desierto, así te conduciré a ti. Y no te dejaré y no te abandonaré ni te soltaré, porque estás a la diestra de mi mano, dice el Señor. ¿Qué es el desierto para usted? Hace un momento hablaba con el grupo de alabanza y de danza, que hoy nada más vinieron dos. ¿Cómo está eso? Y yo les preguntaba, ¿qué es el desierto? Vamos, quiero darte una oportunidad. ¿Qué es para ti el desierto? Problemas, ¿qué más? Las pruebas, soledad. Venga. Transformación. Habemos aquí más de 40 personas, hermano, hable, por favor. Un lugar con pocos recursos, soledad, estar sin Dios, estar secos. Fíjese bien, por mucho tiempo los cristianos, los hijos de Dios, la cristiandad como tal, hemos tenido al desierto como ese lugar y ese momento de aflicción, de prueba, de sequedad. Sin embargo, yo te vengo a cambiar el chip. Me sorprendió mucho que cuando vas a la raíz de la palabra desierto en la Biblia, que es la palabra midbar, con D, midbar, la diferencia es grandísima. Porque aun cuando tú crees que es un lugar de prueba, de problemas, de soledad, según la palabra o la raíz hebrea midbar, es un lugar para hablar con Dios. Y cuando tú profundizas en este contexto de midbar, te darás cuenta que lo que para el pueblo de Israel es un midbar, para el mundo entero es la estepa. ¿Qué es la estepa? No me diga que tenemos que regresar a geografía y todo eso. No sé si recuerde que en la primaria nos enseñaron bosque, desierto, tundra, ¿sí se acuerda? Y la estepa no es un lugar del todo desierto. En la estepa hay campos verdes. De hecho, una de las palabras similares que el pueblo de Israel o el hebreo utiliza para midbar es pastizales. Ya cambió la idea, hasta estoy con los ojos así. Ah, caray. No solo eso, déjeme le sorprendo más. Y la Biblia lo acabamos de leer. El midbar era un lugar para pastorear a las ovejas. A ver, quiere decir que si tú llevas a las ovejas a pastar, ¿las vas a llevar al desierto? En tu lógica es no. Pero la lógica de Dios es sí. Por eso dice la Biblia que Moisés llevó al desierto a las ovejas y llegaron a Moriah, al monte de Dios, al Sinaí, y ahí estaba el pastor de pastores.
Sin embargo, la Biblia nos ha enseñado que el desierto es un lugar confrontativo, un lugar abrupto, con altas montañas, profundos valles en la parte del sur del Sinaí, colinas, barrancos muy profundos y en gran parte áridos, con lugares que exponen sin duda alguna nuestro carácter y las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Repito eso, el desierto es un lugar que expone tu carácter y las verdaderas intenciones de tu corazón. Es el lugar el que Dios ha usado para probar a su pueblo, para confrontarlo, pero también para preparar a hombres y darle un llamado, porque son escogidos para provocar al mundo entero que la gloria de Dios es real. Quiero decirte de parte de Dios que aunque entremos al desierto, el Señor no quiere decir que cuando te lleva al desierto es para que sufras. ¿Estás aquí? Porque es el primer concepto que viene a tu corazón, que el desierto es para que comencemos a llorar, que el desierto es para que comencemos a afligirnos y ay, pobrecito de mí. No, ya no quieres, tómalas, te van a llevar. Pero cuando buscamos el significado y propósito del desierto bíblico, te sorprende. Porque entonces te vas a encontrar que la relación de desierto con relación, intimidad y cultivar algo apropiado con Dios en cuanto a pastoreo, tiene algo sobrenatural el desierto. Por eso la palabra midbar, que no se te olvide, midbar, es un lugar en el que Dios te quiere hablar. Es un lugar tranquilo, en el que vas a estar a solas y que solamente escucharás la voz de Dios. Porque cuando te vas al bosque no escuchas nada, no es que esté en silencio todo. En el bosque se escuchan grillos, gracias hermano, si has ido al bosque, gracias, todos nos enteramos. Escuchas pájaros, ¿sí o no? Escuchas ardillitas. ¿Han escuchado las ardillas? No, yo creo que eso es más en la selva, hermano. Entonces, pero en el desierto sí hay fauna, pero es poca. Porque el desierto lo ha escogido Dios para hablarte a solas. Por lo tanto, iglesia, el Midbar es un lugar donde el pueblo de Israel fue llevado por Dios para hablar con ellos a través de Moisés. Y es el lugar al que Dios te ha traído para enamorarte, para guiarte e instruirte en tu propósito. Repito eso, iglesia, porque solamente algunos dijeron amén. El desierto es el lugar al que te ha traído el Señor para guiarte, para enamorarte y para instruirte. Yo le decía ayer a mi hija, estoy orando para que te enamores de Cristo por encima de cualquier chico guapo. Y les hablo a las niñas, también a los niños, de cualquier chica guapa. Que siempre nos enamoremos de Cristo. Mira, si tú no ves en ese hombre guapo, ojiverde, como acá mi hermano así bien chulo, pero si tú no lo ves que es entregado a Dios, que no ora, que seguido le hablas y anda en fiestas, en pachangas, hermanita, deja de orar. Y es al revés, también hombres. Porque por encima de todo tenemos que estar enamorados de Dios. Ahora déjame rápido irte y mencionarte 3 cosas que quiero decirle a las 2 iglesias. Número 1, nunca olvides que tienes un propósito de parte de Dios. Esta palabra nace en el momento, el sábado, ya por la noche, mientras yo estaba trabajando en el post hace 8 días.
le escribo a su pastor, Pastor Omar, pastor, ¿cómo se va a llevar el tema? Yo creo que puse en apuros al pastor. Así de, yo me paro a las 3 de la mañana a hacer mi tema, pastor. No, no es cierto. Ya me dice, ¿recuerda cómo se llamó el tema hace 8 días? A ver. Por más dura que sea la prueba. Y yo dije, ay pastor, qué cliché tan más hermoso. O sea, sabemos que estamos en prueba, pero espérese. Y mientras yo estaba preparando todo, recuerdo, estábamos ya poniendo, había canciones y siento algo en mi corazón. Y te llevará al desierto y allí te enamoraré. ¿Sabe dónde viene eso? Y yo hago así como que, y empiezo a buscar en la Biblia. Y el primero que viene a mi corazón es Moisés. Aunque esto que te acabo de decir viene en Oseas, pero primero que viene a mi corazón es Moisés. Guardé silencio, me puse a orar. Y el Espíritu Santo me decía, así dile a mi hijo, te saqué de Egipto. Un lugar donde te tenían esclavizado con un propósito, pero atado, porque jamás ibas a prosperar allí, porque jamás ibas a crecer más allá de tus límites, porque te ataba un faraón. Y te llevaré al desierto, dice Dios, y en el desierto te encontrarás conmigo. Y cuando te encuentres conmigo, traerás a mi pueblo y lo libertarás. Porque quiero llevarlos, Iglesia Roca Firme y Casa de Paz, quiero llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra donde no hay escasez, a una tierra donde tú eres más que vencedor, a una tierra donde no te enfrentarán gigantes, porque yo el Señor estoy contigo. Amén. Me sorprendió mucho cuando escuché al pastor y comenzó a hacer todo cliché, todo clic. Yo dije, es Dios. Por eso le decía hace 8 días, estaba yo así en la tarde, así queriéndolo. Le dije, espérate. Y no solamente es para usted, Iglesia Casa de Paz, también es para nosotros. Porque muchos aquí en Casa Roca Firme, aquí en Roca Firme nos hemos dado cuenta que antes de que llegara a Casa de Paz, estuvimos pasando por un desierto. Comenzó a enfermarse tal y comenzó a enfermarse tal. Y que estudios Mimi, y que la hermana Eli, y que Miriam, y que... Llegó un momento en que le dije a mi cuñado, oye, ¿qué onda? ¿Qué querrá decirnos Dios? Pero escucha lo que te dice Roca Firme. Te he traído al desierto, no para que te duelas, no para que te quejes, no para que te frustres. Te he traído al desierto para que estés a solas conmigo. Número 1, no olvides que tu vida tiene un propósito. Hechos capítulo 7, verso 20. Y fue por ese tiempo que Moisés nació y era hermoso a la vista de Dios, y fue creado por 3 meses en la casa de su padre. Y después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Dile al que está a su lado, Moisés nació en un tiempo donde no se podía nacer. ¿Cómo, pastor? Repito eso. Moisés nació en un tiempo donde estaba prohibido nacer. Yo te digo de parte de Dios, hoy tú estás aquí porque Dios quiere que sepas que a pesar de las tribulaciones y de las circunstancias que estás enfrentando, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti, hija. No llores más.
Hoy te digo, enamórate de Dios primero. Ahora, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema? Déjame te explico rápido. Increíblemente estamos viviendo en un tiempo donde la natalidad es delimitada, donde el ser humano actual, contemporáneo, prefiere tener perrijos que hijos. Y no se ofenda, no busco dañar a nadie aquí. Estoy solamente poniendo un ejemplo que lamentablemente la sociedad de hoy en día se ha preocupado muy poco de hacerle caso al primer mandamiento de Dios: multiplíquense. La natalidad en estos últimos 3 años ha bajado el 50% en el mundo entero. Antes eran padres de 10, de 12, ahora son padres de 1. Bendito Dios que tuvieron 3, ay Señor. Y 2 por allá. Yo con 1, gracias. Ahora, qué increíble es entender que estamos viviendo tiempos como en Egipto, donde en Éxodo capítulo 1, verso 18 al 19 encontramos que al darse cuenta el faraón que estaba naciendo un pueblo poderoso, que estaba creciendo un pueblo que podía dominarlos, él va y pone un decreto y dice: dile a todas las parteras que cuando vean nacer a un niño hebreo, lo maten. ¿Y sabes en qué ha cambiado eso al sistema de hoy? En nada. Ahora le dicen a la mujer: es tu cuerpo, tienes derecho de elegir y de abortar. Oh, por favor, hermano, también es tú. Así es que párale. Yo sé que usted me entendió, los adultos. Párele, iglesia. La realidad es que si es tu cuerpo, entonces deja de tener sexo. ¿A qué te expones? Adolescentes que están aquí, tápense los oídos. El tiempo de hoy está delimitando la natalidad. La sociedad está obligando poco a poco a los hombres y mujeres a no desear tener hijos. Vuelvo a repetir, no tengo nada contra lo que voy a decir, nada. Porque en nuestra casa tenemos a un perrijo que nos encanta y es el Puchi. Lo amamos. También está el Pillo. Es un gatito. Pero no voy a eso. Es increíble hasta dónde ha llegado la gente, que hasta los perrijos le compran su carriola. Y todos así: ay, qué hermoso, qué bonito. Ajá, ¿y por qué no tiene un hijo? ¿A patinetas? Ay, Dios mío. Estaba viendo hace poco un video. No está mal de cuidar de los perros. Escúcheme. Amamos al Puchi, ¿sí o no? La verdad lo queremos ahí en la casa. Pero es increíble que ahora utilicen comerciales con ese eslogan. No sé si han visto donde propician que le compres un seguro a tu perro. No, en serio, escuche. No solamente eso, sino medicinas y vitaminas específicas para él. Lo que no está entendiendo la sociedad es que eso mismo los está matando a los perros. En la casa teníamos 3 perros, 3 perrijos. Y el callejero es el que ahorita está, el Puchi. Es el que comía de todo. Pero a los que les dimos croquetas y a los que comían mejor, ¿qué cree? Ya se murieron. ¿Qué les dice eso? Pues que la sociedad los mata con los alimentos que hoy en día dan, igual que a nosotros. Muchos alimentos procesados ya tienen que cáncer, que ya te provocan que esto, ¿sí o no? Y en ese comercial dice: si le llevas tu casa de campaña a tu perro, es que también tú tienes que asegurarlo. Fíjese usted, y ponen a la señora en una casa de campaña grandota y al perro en una casa de campaña chica. ¿Y tú? ¿A qué voy con esto? Que es el tiempo similar al tiempo de Egipto,
donde Moisés no podía nacer, pero dile al que está a tu lado, pero nació un libertador en Israel. Nació cuando no podía nacer, porque a Cristo, porque a Dios nadie lo limita. Yo no sé hasta dónde alguien te haya juzgado, hasta dónde alguien te haya dicho no sé por qué existes. No, sí, yo sé que hay gente aquí que le ha dicho eso. Yo sé que hay gente aquí que le han dicho eres un accidente. Mire, si yo me pongo a hacer cuentas, mis padres me hicieron un 14 de febrero. Ya hice meses y dije, ay Dios mío, gracias. Bendito Dios. Hermano, pero de parte de Dios te digo, no eres un accidente. Que te hayan dicho que no tienes un problema. Hay un plan de parte de Dios para tu vida. Cuando Moisés no podía nacer, no solamente nació. Escuchen lo que le voy a decir. Hechos añade, porque esto no está en Éxodo. Cuando tú quieres leer sobre el nacimiento de Moisés, está en Éxodo capítulo 2, del verso 1 al 20 y tantos. Pero Esteban, un mártir del evangelio, profundizó un poquito más y dice el verso 22, y fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabra. No solamente nació, sino vivió 40 años como príncipe. ¿Oíste, princesa? ¿Oíste, príncipe? Ya sé que los príncipes no les gusta que les digan así, pero yo soy un princeso. Tu nacimiento no es casualidad. Tú vives con un propósito específico en Cristo Jesús. Y tú naciste en el tiempo señalado, en el momento señalado y en la familia señalada, aunque te caiga gorda. Amén. Oye, hermano, gloria a Dios, irá nada más. Eclesiastés nos dice ahí en 3:1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Así es que tranquilo, dile al que está a tu lado, ten paz. Porque si estamos en el desierto es que hay un propósito. Ahora, hay algo singular en Moisés. Moisés nos regala muchas enseñanzas dentro de su propia vida. Porque aun cuando Dios lo llevó al desierto, a Madián, y estuvo ahí 40 años, y es impresionante que cuando lees el verso 23 hasta el 29, te vas a encontrar, dice en el 20 que nació, en el 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, qué interesante, después de que cumple 40 años, llega a Madián, y después dice, y después de 40 años que llegó a Madián, va al monte Sinaí, otros 40, y regresa a Egipto, y ¿qué crees? Lo volvieron a meter al desierto, otros 40 años. O sea que el desierto y 40 lo siguieron a Moisés. Si alguien podía provocar un eslogan en Moisés, era desierto y 40 años. Así de simple. Pero diga conmigo, pero Dios nunca lo soltó. Ahora, cuando él se fue a Madián, la Biblia nos describe que él tuvo celo por su pueblo. A él le molestó cómo trataban a su pueblo y entonces dijo, basta. Y fue y confrontó al que estaba maltratando a su hermano y lo mató. O sea, escúcheme, cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés, salió de Egipto, era un asesino. No se pierda de vista eso, porque llamar las cosas como son, mató a un egipcio. Y si matas a un humano, ¿qué eres? Eres un asesino. ¿Estás aquí? Y allá Dios lo procesa por 40 años. Y dice la Biblia en el verso 30, Hechos 7:30, pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, en el monte Sinaí, y todo lo demás ya lo leyó en Éxodo 3. Y tuvo un encuentro con Dios. ¿A qué voy? No importa cuánto tiempo pase, dile al que está a tu lado, no importa el tiempo.
Vamos, dile, no importa el tiempo. No importa si tengas que esperar meses. No importa si tienes que esperar años. Escúchalo. El Señor te va a llevar a su monte. Pasaron 40 años para que Dios lo llevara al desierto. Y pasaron otros 40 años para que Dios lo llevara a la zarza. ¿Cuántos tenía Moisés? 80. 80 años. Pero dile al que está a tu lado, tú tienes un propósito. Número 2. Dios te quiere llevar al desierto para encontrarse contigo. Ya nadie dijo amén. Dios te quiere llevar al desierto para encontrarse contigo. Éxodo 3, verso 7. Y el Señor le dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de manera de los egipcios, de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra espaciosa, una tierra de maná, leche y miel, un lugar donde los cananeos, de los hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora el clamor de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ahora pues, verso 10. Ven y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Israel. Pero Moisés dijo: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas? Ciertamente, dice el Señor, verso 12, le respondió el Señor: a la señal para ti que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes me adorarán en este monte. Dile al que está a tu lado: Dios te lleva al desierto para adorar. Aquí viene algo interesante. Hace un momento te dije que Moisés salió de Egipto ¿cómo? Como asesino. Era lo peor. Es que peor es peor que peor. ¿Sí me explico? Peor. Era lo peor. Y cuando llegó a Madián, pues sí tenía vestiduras de egipcio, pero si alguien preguntaba por él, cuidado. Es más, las hijas de Madián lo conocieron porque precisamente las defendió contra unos hombres. O sea, Moisés iba con todo. Pero cuando regresa a Egipto, dile al que está a tu lado: cuando saliste, eras de lo peor. Pero cuando tomes posesión, serás un libertador. Porque cuando regresó Moisés a Egipto, era libertador. Aquel pueblo que le dijo: ¿qué autoridad tienes contra nosotros? Ellos mismos vieron que Dios iba con él. Y no solamente iba con él, sino que iba a liberarlos de la opresión de Egipto. Pero aquí lo interesante, y a lo que quiero indagar, fíjate lo que dice Éxodo capítulo 5, verso 1. Y después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice Dios: deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en honor a mí. ¿En dónde? A ver, si ahorita te dicen que vayamos al desierto a hacer pachanga, ¿te la crees? Vas a decir: ¿y de dónde saco la carpa? ¿Y de dónde saco el mole? ¿Y de dónde saco el pollo? Sin embargo, Moisés vino y les dijo: deja ir a mi pueblo porque quiero que me haga fiesta. Y nota otra vez, Éxodo 7:13. 16. Ve y anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Para qué? A ver, hace un momento que le pregunté que era desierto, comenzó por ahí incluso escuché que dijeron problemas. ¿Ya escuchaste para qué te lleva Dios al desierto? ¿Para qué? Para adorarle. Ahora escuche, está interesante que la primera vez que la palabra adoración o adorar se utiliza en la Biblia, también fue en un monte. Génesis 22. Dios le habla a Abraham y le dice: dame a tu hijo. Y cuando van camino ya a monte Moriah, antes de subir al monte, les dice a los criados: hey, espérenme aquí,
porque iremos mi hijo y yo a sacrificar y a adorar a Dios. O sea que no es la primera vez que en un desierto se adora a Dios. Déjame te digo, para aquellos que dijeron que el desierto son problemas, la Biblia registra en el libro de Hechos capítulo 16, verso 16 al 40, que un hombre llamado Pablo junto con su compañero Silas llegaron a predicarle a una bruja, y que cuando comenzaron a predicarle a una bruja, el pueblo dijo: no, ¿estos quiénes son? Y se los llevaron a la cárcel. Ojo, deja de quejarte en el momento de las pruebas, deja de quejarte en el momento de la enfermedad, deja de quejarte en el momento de la necesidad, deja de quejarte en el momento de esa tribulación, deja de quejarte, cántale. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Hay un canto, ¿no? Les ataron los pies, les ataron los brazos, pero nunca les callaron la boca. Y la Biblia dice que ellos comenzaron a cantar y comenzaron a adorar: santo eres tú, Señor, santo eres tú, Cristo, santo eres quien libera al oprimido, quien saca de la esclavitud al que está en la cárcel. ¿Te imaginas? Pero a ti te empieza a dar temperatura. Ay, ya me estoy muriendo. Pastor, ore por mí porque creo que ya. Con qué poca agua se ahoga. No, hermano, ponte a adorar. Ponte a adorar. Ponte a adorar. Ponte a clamar. Ponte a cantarle al Rey de Reyes. Y en tu alabanza habrá sanidad. Pero la última muestra del desierto está en Oseas, capítulo 2, verso 14. Ábreme ahí la Biblia, hijo, por favor. Estoy terminando. La Biblia dice en Oseas capítulo 2, verso 14, que Él te lleva al desierto para enamorarte. Ahí dice para seducirte, si no estoy mal. ¿Cómo dice? Por tanto voy a seducirla y la llevaré al desierto y le hablaré a. ¿Viste a qué te quiere llevar al desierto Dios? En pocas palabras, te va a llevar al desierto para que se la pasen de todas. ¿Cómo te habías imaginado esa salida con el novio? Que llega con rosas, con chocolates, y que te dice: qué hermosa te ves, vámonos a comer, vámonos. ¿Qué quieres, mi vida? Vamos, se me antojan unos guaraches. Pues vamos a los guaraches. Algo así. Por eso dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo toco la puerta y si tú abres, entraré. Ahora parafrasealo: y te voy a enamorar. Porque cuando comienzas a hablar con Dios no es para que, fíjate que los ángeles, mira, están preparando el Armagedón. No, iglesia. Cuando estás con Dios hablando cara a cara, te enamora. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Termino. 3. El propósito del desierto es manifestar su gloria en tu vida. Escucha lo que te digo, y aquí estoy terminando. Te daré las citas bíblicas para que las apuntes, me voy rápido. Éxodo 19:13. Del 9 al 13. Éxodo 33:15. Éxodo 20:18. Éxodo 33 del 7 al 11. Números 15, versos 5 al 8. Y terminando Éxodo 3:33, 17 al 23. Y me preparas acá, hijo, Mateo 17, 1 al 3. Escuche, ponga atención. Por fin salen de Egipto. Llegan al monte. Éxodo 19. Y le dice Dios a Moisés: prepara al pueblo porque diles que voy a mostrarles mi gloria. Y si usted lee todo el capítulo 19, se va a dar cuenta que Steven Spielberg se queda corto en sus efectos de cine. Dice la Biblia que comenzaron a sonar truenos, fuego en la montaña, y comenzó a escucharse una voz, y todos así atónitos.
Al punto que cuando llegas a Éxodo capítulo 20, 18, dice que el pueblo de Israel tuvo miedo. Y que le dijo a Moisés, no, habla tú con Dios, nosotros no. Yo te quiero preguntar, iglesia, el Señor te quiere llevar al desierto porque quiere que manifestar su gloria sobre ti. Pero ¿acaso eres como Moisés o como el pueblo? Porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, verso 18, que el pueblo tuvo miedo y entonces rechazó la gloria de Dios. Vieron cuán grande era la gloria de Dios y dijo, nos va a matar, vamos a morir. ¿Sabes qué provoca eso en tu corazón? Tu pecado. ¿Cómo estás delante de Dios? Pero Moisés dijo, no, hermano, Dios nos está probando y Dios quiere que veas cuán grande es Él para que no pequemos. Pero Él quiere estar con nosotros. Éxodo capítulo 33 también nos dice, dile a mi pueblo que yo haré un tabernáculo porque estaré en medio de ellos. Dios siempre ha querido estar contigo. Pero tu pecado te dice, no, me va a matar. Voy a morir. Sin embargo, Moisés conoció a Dios. Dice la Biblia en el verso 18, ahí en 33, 18, que él salía de su casa de campaña y el pueblo lo seguía. ¿A dónde cree que iba? Todos los días iba al tabernáculo. Verso 18 dice, y todos nosotros a rostro descubierto. Dice en el 33, 17. Todos los días él iba y el pueblo solamente, mira, como los chinitos, milando. Pero Moisés se metía a la presencia de Dios y el rostro le era resplandecido. ¿Sabes a dónde llevó a Moisés eso? A decirle, quiero ver tu gloria. Lo impresionante, porque tú puedes decir, bueno, es que eso dice Moisés. Espérame. Números 12:5 dice que Dios le dijo a Aarón y a María, sí, voy a hablar a través de los profetas, pero con Moisés, con él, siempre estaré cara a cara. Tú decides si solamente vienes aquí, te sientas a recibir y lo que recibió el pastor, o si vas a tu cuarto y como dijo Jesucristo, cierras la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Porque cuando la gente te ve próspera y te dice algo tienes, es porque has pasado tiempo en la presencia de Dios, cara a cara, brillando su gloria. Como dijo Pablo en 2 de Corintios 3:18, a rostro descubierto, con todo destapado, siendo tal cual eres, mostrando la gloria del Padre. Y esto llevó a Moisés, termino, a pedirle algo impresionante. Pastor, te estoy hablando a ti. Le dijo al Señor, quiero ver tu cara. Quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo no, pero hoy te quiero enseñar algo profundo dentro de esta palabra. Te hago una pregunta, amada iglesia. ¿Realmente Dios no le mostró el rostro a Moisés? ¿No se lo mostró? ¿Sí se lo mostró? ¿En dónde? ¿En dónde? No. ¿Dónde? Mateo capítulo 17, verso 1 al 3. ¿Qué pasó, hijo? ¿Te me dormiste? 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Síguele. Delante de ellos se transfiguró su rostro resplandeciendo como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y en esto se les aparecieron, ¿quién? ¿Quién? Entonces vio su rostro, sí o no. Pero ¿sabes qué quiere decir Dios cuando te dice no? No es el tiempo. Espera. Si eres paciente, si resistes la prueba, y mira qué prueba, no atravesó la tierra prometida. Y mire qué prueba, tuvo que morir. Pero mire qué hermoso, vio a Jesucristo.
Yo no sé tú, pero yo hoy salgo con un deseo ferviente de ver el rostro del Señor. Vamos, cierra tus ojos y comienza a adorar este momento la presencia de Dios. Amado Padre, en Espíritu Santo, oh rostore baba 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 kayashi. Rostore katarra baba baba baba. Necesitamos tu presencia, Espíritu de Dios. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo.